Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar de un tema de carácter mundial. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Es un tema que a diario ustedes ven en la radio, en la televisión y en los periódicos. Hablan del capitalismo, del supercapitalismo, del capitalismo de Estado. ¿Y quién mejor para eso que alguien que todos ustedes conocen? Alguien que constantemente vemos en la radio y en la televisión. Nos referimos al doctor Jorge Salazar Carrillo, profesor de Economía de la Universidad FIU. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias por invitarme, Jesús. Al fin lo tengo. Llevo muchos años queriéndolo tener y ya hoy encontré el tema ideal para tenerlo aquí conmigo. Profesor, lo primero que pregunta ese televidente es, ¿qué cosa es el capitalismo normal, el que conocemos, el que hemos visto toda nuestra vida y que aquí cuando llegamos nos hemos encontrado con esto de supercapitalismo y capitalismo de Estado? ¿Qué cosa es? El capitalismo también se llama la libre empresa o el libre mercado. Son dos maneras adicionales de llamar al capitalismo. Lo que critican al sistema lo llaman más capitalismo, pero en realidad eso significa que quienes toman las decisiones de qué producir, cómo producir y a quién va la producción, lo hace la libertad del mercado. En el mercado obviamente se va generando la posibilidad de crear empresas y esas empresas necesitan funcionar como necesitamos nosotros aquí, todo el mobiliario, la cámara de televisión, necesita capital. Entonces es una forma libre de realmente producir para un mercado lo que la gente quiere en ese mercado. Y en ese capitalismo, ¿a qué niveles funciona? Bueno, el capitalismo funciona desde los niveles más pequeños. Sabemos que hay prácticamente en el campo, en el sector agrícola, hay pequeñas empresas, campesinos. El que tiene un apero de labranza, ese es un capitalista, ya tiene una pala, tiene un pico, tiene una asada, tiene unos bueyes que trabajan. Eso es capitalismo. Tiene bienes. Sí, para producir. El capitalismo es el que tiene bienes para producir cualquier cosa. Desde eso hasta las grandes corporaciones internacionales que, por ejemplo, una corporación que vende productos para el consumidor por todo el mundo, pues tiene edificios que renta o compra, tiene una serie de maquinaria y tiene toda una serie de también capital intelectual, cómo producir las cosas. Y pues no solo es el capital que uno ve físico, sino cómo hacer las cosas, cómo producirlas, cómo mejorar el sistema de producción. Ahí viene la invención, se inventan las cosas y después viene la invención aplicada, que son las innovaciones que se hacen. Todo eso es capital que uno no ve, pero que es un capital intelectual. Capital también es lo que tenemos nosotros cuando estudiamos, es un capital educacional, capital humano. Así que el capital también somos nosotros cuando sabemos mucho más después de una carrera universitaria que antes de entrar en la universidad. Eso es capital educativo. ¿Cuáles son los integrantes del capitalismo? Los integrantes son, primero, el mercado que necesita, que es lo que llama el capital. Segundo, la posibilidad de establecer empresas de una forma libre, por lo general ha sido libre, o también en el cual el Estado hace una contribución. Por ejemplo, hace investigaciones. Sabemos, por ejemplo, que la Agencia Espacial de los Estados Unidos ha creado tantas innovaciones en tener que enfrentar el ir al espacio, que después se aplican esas innovaciones a producir bienes que la gente compra en un mercado libre porque las necesita, las quiere. Es una decisión individual libre de la persona de qué poder escoger para su consumo. Y eso pues lo produce un capital que se va acumulando y que usa también estas innovaciones. Las innovaciones, como decía anteriormente, son parte de ese capital, hacen ese capital más productivo. Por ejemplo, cuando yo llegué a la universidad en el año 1900, finales del 79, a Florida International University, que iba como decano de la Facultad de Economía en esa oportunidad, no había computadoras individuales. Estas comenzaron a llegar en el 91, 90, 91. Todo eso fue una creación tecnológica enorme de lo que es el capital humano, la creatividad del ser humano,
las aplicaciones a la guerra o al espacio, lo que fuera, trajeron todo eso, y después eso trajo como consecuencia un capital que yo tengo ahora una computadora en mi oficina en FIU, y todo el mundo tiene computadoras personales en la casa, etcétera, etcétera, y ya otro tipo de bienes que son mucho que se puede llevar uno consigo, los pequeños teléfonos ya son como pequeñas computadoras, etcétera, etcétera. Así que el incentivo es un factor determinante. El incentivo es enorme, el incentivo realmente, si la persona no tiene un incentivo para trabajar, esa persona se achante, se queda en la casa, se reconcentra en sí mismo, así que tiene que haber un incentivo del mercado para producir, tiene que haber una demanda, y esa demanda tiene que ser libre, porque si no es libre, entonces comienza lo que es el mercado negro, la economía informal, y la gente busca la manera de, si hay un racionamiento en la guerra, por ejemplo, en la película Casanova, para una idea, como hasta el extremo que esto llega, en la película Casablanca, el serio de Casablanca, Humphrey Bogart mete a Ingrid Bergman en un avión que iba a la Gran Bretaña, un avión de la Fuerza Aérea, que tenía dentro del avión bebidas que estaban prohibidas en la Gran Bretaña y que se habían conseguido, es decir, que era un contrabando de un avión de la Fuerza Aérea británica. Es decir, que si tú no dejas que el mercado funcione por la izquierda, el mercado funciona en contra de lo que tú te piensas que es. Al mercado no se puede amarrar. No se puede amarrar. Porque las consecuencias son peores. Las consecuencias son peores, y entonces la gente comienza a trabajar en la economía subterránea, que es una buena forma de decir, donde nadie se entera de lo que está pasando. Los gitaneros le llaman el laboro negro, la mano de obra negra, porque se hace sin que la gente sepa que está funcionando. Está escondida, tú no la ves. La oferta y la demanda dentro del proceso capitalista mejora la calidad del producto al cliente. El productor tiene que decidir qué es lo que va a favorecer el mercado, qué es lo que el comprador va a considerar, qué es lo que le conviene. Y el comprador hoy en día tenemos cientos de miles de alternativas de comprar no solo una cosa o la otra, sino en un lugar o en otro, o hacerlo hoy o hacerlo mañana. Así que el consumidor es el rey en esta economía de libre mercado, que algunos llaman también capitalista. Yo prefiero llamar el libre mercado la libre empresa, donde todo el mundo tiene que estar a la que se cae. Si tú no estás realmente en sintonía con lo que la gente quiere, fracasa tu negocio. Y sabemos que en 5 años el 40% de todos los negocios pequeños fracasan. Entonces tienes que darte cuenta que el consumidor es el rey. Ahora, en una economía de capitalismo de Estado, el rey no es el consumidor, sino es el Estado. Y ese es ahí donde falla la cosa. Ahí vamos más adelante. No, porque usted hay que aprovecharlo hoy. Hoy hay que exprimir aquí a nosotros en este problema. Aquí estamos, o sea, ya usted, televidente, al igual que yo, hemos entendido muy claro. Capitalismo es mejor usar libre empresa. Porque a veces la palabrita capitalismo se usa quizás en otros términos, con otras ideas, con otras influencias. ¿No es así, profesor? Sí, yo creo que obviamente se trata de criticarlo, algunas veces se usa más para criticarlo que para capitalismo defenderlo. Salvaje. Exacto. Pero bueno, es tan salvaje el capitalismo salvaje de la libre empresa como el capitalismo salvaje de la China. Por ejemplo, uno puede decir que la China tiene un capitalismo salvaje, en el cual el Partido Comunista controla todo. Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Yo poquito a poquito, no, esto es por etapas, porque ahí quiero que este televidente vaya en cada caso. Ahora vamos a una muy buena. El supercapitalismo, porque hay mucha confusión eso, por lo menos yo la tengo, que no tengo la capacidad de él. Entre el capitalismo y el supercapitalismo, que si el culpable de los problemas es el supercapitalismo, el capitalismo no. ¿Qué cosa es el supercapitalismo? Bueno, es un capitalismo en exceso. Por ejemplo, hay que criticar, yo creo que es criticable el hecho de que lo que gana un hombre de empresa, que es muy exitoso, que lo gana por lo general estos hombres de empresa, los capitanes de la industria, tienen estos salarios en los últimos 5 años o algo de eso. Para llegar a ser presidente de una empresa en los Estados Unidos, el jefe de todo, uno tiene que pasar 30 o 40 años realmente aprendiendo, quemándose las pestañas, buscando buenas relaciones, viajando por el mundo, haciendo todas las cosas que uno muchas veces no quisiera hacer, porque una gente pero viajar para hacer negocio es muy diferente que viajar para divertirse. Como turista. Entonces, esa gente está ganando hoy en día
empezando por nuestro querido Warren Buffett, que no quiero realmente criticarlo, pero se habla mucho de la regla de Buffett, pero él en este momento tiene una demanda a las rentas internas en los Estados Unidos, le tiene una demanda de $1.000 millones. Es decir, que le está pidiendo a la renta que le devuelvan $1.000 millones. Esto es una persona que dice que quiere pagar más. Bueno, que pague más, pero entonces que retire la reclamación, ¿no? Entonces, en realidad Warren Buffett no debía ganar lo que está ganando, en realidad, ¿no? Gana una cantidad enorme comparado con el trabajador. Ahí es donde hay que ver con el trabajador que exacto. en todas las empresas, por ejemplo, él tiene un ferrocarril que lo compró, en ferrocarril en la parte occidental de Burlington. Burlington es la primera frase, tiene muchas palabras, y él ahí, estoy seguro que los que trabajan en ese ferrocarril no ganan ni la milésima parte de lo que gana Warren Buffett. Eso yo considero que está malo. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Eso no se resuelve sino a base nuevamente del mercado. Él tiene muchos accionistas en la compañía. Estamos hablando de él como un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. No, pero él es muy importante por las cosas que hablaba. Hay mucha gente que no pudiera citar. Entonces, los accionistas tienen que aprobar el salario de Warren Buffett. Y ahí es donde se comete el error. Hoy en día estamos pagando muchísimo más a los empresarios, que son muy pocos. Estamos hablando de menos del 1% del total, menos, probablemente la décima parte del 1%, mucho más de lo que se le paga a un trabajador típico. Soy un trabajador típico que gano en los Estados Unidos. Hoy en día el salario medio que divide la población en dos partes iguales en los Estados Unidos ha bajado en los últimos 3 años, está en $47,000, $48,000 al año. Bueno, Warren Buffett gana probablemente en realidad como 470 millones, 480 millones, por lo menos, yo creo que más de eso, tal vez 4.700 millones al año. Entonces, pues la proporción se da cuenta uno que es de millones o de miles más allá. Eso está mal. Pero eso lo tiene que resolver el propio mercado. Los accionistas ya lo están haciendo cada vez más, es decir, ustedes están ganando mucho más. Pero por otro lado, uno se da cuenta que hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, Michael Jackson murió. La familia de Michael Jackson está ganando actualmente, con el hombre muerto ya, está ganando actualmente $125 millones al año. Eso es lo que gana la familia de Michael Jackson. Y el hombre está bajo la tierra. Es decir, que eso también, todos los artistas, todos los peloteros, los basquetbolistas con más de 100 millones de pesos. No, hombre, no, es decir, lo critiquémoslo también a ellos. No lo critiquemos también a los hombres de empresa, que son los que crean toda la economía. Ellos no crean toda la economía, lo que crean es un pedacito de la economía. Es un pedacito muy pequeñito de la economía que les gusta a alguna gente, otros no, que la gente por 10 o 15 minutos los oye, los mira, por 2 horas los ve al juego, todas estas cosas, pero en realidad los hombres de empresa están trabajando 24 horas al día prácticamente. Yo sé que esa gente casi ni duerme para resolver los problemas de la gran economía de no solo de los Estados Unidos, del mundo. Es desproporcional. Desproporcional. Uno se pone a ver lo que ganan. Cualquier hombre de empresa, capitán de industria, gana más o menos lo que gana cualquier jugador de pelota bien remunerado, sí, de los mejores, los mejores. Claro, son contados, pero bueno. Son contados los que están en la televisión, los que están en las películas. Así que uno dice, ¿cuántas riquezas crea esa gente comparado con un señor que crea por ejemplo, Bill Gates, que ha creado todo un sistema del cual vive todo el mundo? Si no hubiera habido yo no hubiera tenido la computadora en mi casa, si no hubiera habido ni en mi oficina, si no hubiera habido un Bill Gates que creó él abandonó sus estudios en Harvard, se fue para un garaje y creó todo eso, ¿sí? Porque era una persona que sabía de electrónica, de ingeniería, y se pusieron a hacer las cosas. Entonces lo creó Dios para que nosotros lo aprovechemos. Esa es la teoría de los cuánticos, que es una teoría que realmente ni Einstein no la consideraba mucho, consideraba que era un problema, pero es todo lo que nos da cuenta que existe en la naturaleza, en el universo, y que nosotros ni sabíamos que existía, y que además es totalmente impredecible. Es todo lo nuevo. Sí, todo lo nuevo. Profesor, yo estuve leyendo, preparándome para este programa con usted, el problema de que estas supercapitales o supercapitalismo llega un momento, a un punto que puede afectar hasta la propiedad privada en esa amplitud tan grande que tiene de poder.
Bueno, yo considero que aquí es donde entra el Estado, ¿no? El Estado tiene que tomar una forma de limitar cualquier poder excesivo que pueda tener no solo el empresario, sino también los artistas, los que están en los deportes, toda la gente, pues, un político. Entonces, hay aquí, obviamente, hay una serie de regulaciones y hay una serie de leyes dentro de las cuales tiene que moverse ese capitalismo. El problema que ya lo hemos mencionado un par de veces, y yo sé que es una cosa que debemos dejar para el final tal vez, pero el problema del capitalismo de Estado es que él sale de esos márgenes, es decir, como es el Estado el que determina, es el dueño, entonces, el gran mayoral. Ellos hacen lo que quieren, es decir, que los demás capitales tienen que ajustarse a todas esas regulaciones, a todas esas leyes, se tienen que ajustar al mercado, porque por ejemplo, vamos a estar bien claros para que la gente se dé cuenta de estas cosas. Hace 2 años, 3 años, había una forma de comunicarse por los teléfonos que todo el mundo lo usaba, que no vamos a mencionar el nombre. Esa compañía hoy en día no vale nada. ¿Por qué? Porque vino otro que tuvo una idea mejor, la competencia, dijo, vamos a resolver el problema de la gente que quiere una mejor comunicación, es lo que me están pidiendo, la demanda. Entonces se le ocurrió otra idea más y ahora los teléfonos que utilizamos no son los mismos que estábamos utilizando hace 2 o 3 años. La compañía aquella, que nada más que vamos a decir que es canadiense, está prácticamente casi quebrada porque no ha podido competir con los nuevos teléfonos celulares. No, y ahí lo tiene todo. Sí, entonces eso es el mercado, es el que manda. Es decir, que no es que la persona dice, bueno, yo hago lo que yo soy el capitalismo, ¿no? Esto tiene que ser así, que el Estado lo puede decir, pero una persona privada no lo puede decir porque están 3 o 4 o 5 o 6 tratando de sencillamente de ver cómo les serruchan el piso, como les serruchan el piso. Oferta y demanda, seguro, si no tiene la oferta, van abajo. Seguro, si no hay la demanda, que van abajo. Seguro. Bueno, vamos a entrar ya en el capitalismo de Estado, que eso es lo que más en general nos está interesando de todo esto, porque en el orden mío que soy, no tengo ese conocimiento, lo veo más peligro a nivel mundial. ¿Qué es el capitalismo de Estado? Bueno, el capitalismo de Estado surge con el mercantilismo. Es increíble que había un famoso sociólogo, filósofo italiano, Giambattista Vico, que dijo lo siguiente: todo es corsi e recorsi. Corsi y recorsi. El mundo da vuelta. Lo que ayer estaba de moda, ahora no está de moda. Lo que está de moda mañana va a ser lo que estuvo de moda ayer. Lo vemos en la ropa, en todo, seguro, sí. Entonces, resulta que había un sistema llamado mercantilista en todas partes, casi todas partes del mundo, con excepción de los países anglosajones. Entonces, la idea era vender lo más posible para acumular oro o plata, las dos monedas. Entonces, tener muchas exportaciones y pocas importaciones. Todo es para beneficio del rey en esa época. Entonces, ese mercantilismo se vino destruyendo por las ideas de Adam Smith, las ideas de David Ricardo, las ideas anglosajonas, los grandes filósofos escoceses, que David Hume, todo eso, grandes filósofos que escribieron sobre la libertad, sobre la ley natural, o sea, las leyes morales, etcétera, etcétera. Entonces vino una nueva onda que fue la libertad. Entonces, por ejemplo, se creó, para dar una idea muy clara lo que esto significó y las tragedias que se creó la maquinaria. Entonces, los que eran los telares antiguos que había, la forma de ir creando todo lo que fue reproducir ropa, se hizo una invención para poderlo hacer por la maquinaria. Bueno, la gente que quedaron fuera de la onda fueron y se llamaron luditas, trataron de destruir esa maquinaria. Pero obviamente después de un tiempo se dio cuenta que esa maquinaria hacía que una tela que costaba, por ejemplo, un chelín, ahora se podía comprar con la 10ª parte de un chelín en Gran Bretaña. Entonces todo eso el libre cambio mundial se creó en todas partes del mundo. Y ahí surgió lo que hoy en día es el mal llamado capitalismo, que yo llamo la libre empresa, el libre comercio, que es parte de esa libre empresa, el mercado ya mundial, que es el que determina qué es lo que queremos producir, qué es lo que queremos comprar, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Ahí vino un capitalismo, lo que se llama hoy capitalismo, es decir, que se pasó de un capitalismo de Estado, el mercantilismo, a un capitalismo. Entonces después, a finales del siglo XIX, vinieron
los socialistas, que trataron de introducir un nuevo capitalismo de Estado. Y empezó la idea de que realmente tenía que haber un sistema comunista, un sistema socialista, que el Estado determinara qué es lo que mayor debía control hacer. del Estado. Un control del Estado. Y eso se impuso más o menos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en los países no anglosajones. Los anglosajones siguieron pensando en la libre empresa. Y por eso uno ve que esos países se quedaron atrás con respecto a los países anglosajones, y por eso los Estados Unidos está liderando al mundo, y vemos que los países como Australia, que es un país clásico, uno podría pensar que iba a ser un fracaso. O sea, que hace cuenta que Australia, a finales del siglo XVIII, era el lugar donde iban los prisioneros que mandaba la Gran Bretaña a ese país, Australia. Vamos a lanzar los prisioneros allá, después los dejaban libres. Australia, que se hizo a base de gente que estaba condenada, que había cometido delitos, hoy es una de los países más ricos del mundo. Pues nuevamente la libre empresa, el libre mercado, el capitalismo no de Estado. Y todos los países que fueron por el capitalismo de Estado fueron sencillamente mostrando cada vez más y más fracasos. Eso ha sido la historia, estamos hablando hasta 1960. De ahí en adelante voy a hacer una nueva historia. Sin embargo, no sé si estoy correcto o no, también estuve leyendo que este capitalismo de Estado hoy lo tenemos no solo en China, sino que ya el Brasil y la India están yendo a ese capitalismo de Estado. ¿Cuánto hay de cierto? Bueno, ahí es donde vamos a empezar en 1960. Los Estados Unidos, que para mí es un país realmente increíble, un poco como la Gran Bretaña, pero lo supera por el tamaño y todo lo demás. Después de derrotar a todos los países en todas las dos guerras, en el Pacífico y en el Atlántico, quiso cambiar a lo que era el sistema asiático. Entonces les dio mucha ayuda, les hizo hacer una reforma agraria, real, no la de Cuba no es reforma agraria, y entonces esos países empezaron a mejorar su posición económica. ¿Qué países fueron esos? Estamos hablando de los famosos 4 dragones, es decir, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte se separó y se quedó súper pobre porque entró en el capitalismo de Estado. Sí, así que Corea del Norte hoy en día es un desastre. Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, los 4 dragones. Entonces empezaron ellos, con ayuda del Estado, a mejorar su posición, a empezar a vender internacionalmente, porque eran súper pobres, países súper pobres. Cuando estamos hablando de pobreza, imagínense lo que era Cuba en el año 59. Estos países tenían un ingreso que era menos de la 10ª parte de lo que tenía Cuba en el año 59, menos de la 10ª parte. Entonces, hoy en día superan a Cuba ampliamente. Entonces, el Estado empezó a dar incentivos para la exportación, daban créditos especiales, no ponían tarifas a los productos que después se iban a utilizar como materia prima para volverse a reexportar los insumos, se le daban créditos fiscales. Entonces un poco un capitalismo de Estado, pero un capitalismo de Estado sin que el Estado fuera el productor. Exactamente. Sin que el Estado y eso tuvo mucho éxito, tanto éxito que cuando en el año 1976 salió de la cárcel Deng Xiaoping. Después del grupo de los 4, que entre ellos una de las mujeres de Mao Zedong, tomaron el control del Partido Comunista. ¿Y qué fue lo que dijo este señor, Deng Xiaoping? Miren hacia el este, miren hacia el oriente. Esas son las economías que tenemos que copiar. Tenemos que copiar a Japón. Ya sabíamos que era un poder, pero nuevamente un capitalismo un poco... Lo voy a interrumpir porque me quedan 3 minutos y hay una pregunta que a mí voy a tener que hacer otro programa con usted, porque no se puede hacer esto en 20 minutos. El problema de este supercapitalismo, las inversiones estas que se hicieron de grandes capitales de Estados Unidos en la China comunista, que han llevado a la China donde está, que nos perjudicaron a nosotros, ¿eso es beneficioso o perjudicial? El invertir en un país, ¿consolidó el comunismo en China? Esa es la pregunta. ¿Ha consolidado el comunismo en China? La inversión de capital. No ha consolidado nada. China está tan problemática como siempre ha estado en toda su historia. Los problemas regionales de la China son para alquilar balcones. Es un problema súper complicado. El gran inversionista en la China no es ni los Estados Unidos ni Europa. El gran inversionista en la China son Japón, Taiwán y Corea del Sur. Son los grandes inversionistas. Y Hong Kong también y Singapur, que son países, ¿no? Porque son nada más que ciudades.
Pero realmente esto ha hecho que la China se abra al mercado y la China comience a ser parte del mundo. Esto va a hacer que la China eventualmente, no le queda más remedio, va a ir a la democracia. No le va a quedar más remedio porque la democracia y la libre empresa están unidas. Minuto y medio, un minuto. La última pregunta que quiere saber ese televidente. Este sistema que estamos viendo en estos momentos de capitalistas aquí en Estados Unidos, cubanos, que quieren invertir grandes capitales en Cuba y negociar con el régimen que existe en Cuba en estos momentos, ¿consolidaría ese sistema por vida, como en caso de China con el comunismo? Mira, yo conozco el caso de Cuba muy bien. Cuba le ha dado palo a todos los inversionistas que han ido a Cuba. Los últimos son los brasileros. ¿Por qué hay el problema con Odebrecht ahora? Porque Cuba no le ha pagado a Brasil las deudas. ¿Por qué fue ahí Dilma Rousseff para que le pagara lo que le debe a Cuba? Cuba no le ha pagado, la deuda de Cuba es de 65 mil millones de dólares al año. Si el cubano americano va a invertir su capital en Cuba, no le rinde las ganancias, no le rinde las ganancias sencillamente. El capital cubano que se invierte en Cuba, en una forma u otra, no se lo va a pagar el gobierno. Cuba es un país comunista, tan comunista como Corea del Norte. Y Corea del Norte promete, pero no cumple, nunca ha cumplido. Y Cuba promete, pero no ha cumplido. Le ha dado palos a los japoneses, a los chinos, a los brasileños, a los argentinos. Le debe 3.000 o 4.000 millones de dólares a los argentinos, a los mexicanos, todo el mundo le ha dado palos. Su consejo, como gran especialista economista, al que está promoviendo ahora las inversiones en Cuba, ¿qué consejo le daría? Que esperara que se estableciera la democracia en Cuba, porque si no hay democracia en Cuba, quien determina todo lo que va a pasar en el capital es sencillamente los dos hermanos. Los hermanos Castro son los que realmente son dueños de Cuba, y ellos van a determinar que de pronto están de acuerdo contigo o te tienden la mano, para después te la quitan y sencillamente se llevan todas las inversiones que ha habido en Cuba. Esto ha pasado con todos los inversionistas en Cuba desde que se abrió en el año 92, porque no le quedó más remedio. Además, a los comunistas que le dieron a Cuba lo que hoy sería 18.000 billones de dólares, 18.000 millones de dólares, en un año le daban eso, hasta el año 89, 88, 89, a los comunistas no le pagaron la deuda, le deben 35.000 millones de dólares a todos los países comunistas, empezando por la Unión Soviética. Señores, lo tendríamos aquí todo el día de hoy y ojalá lo podamos traer nuevamente en temas tan interesantes como estos. Sin más, dándole las más expresivas gracias al profesor doctor Jorge Salazar Carrillo. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.